verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, y ahora condenando el vandalismo y el terrorismo, actos terroristas que se está viendo de nuevo en el Ecuador. Hay que condenarlo eso, y ojalá el Ecuador, que debe trabajar por la paz, la cordura, la sensatez, el trabajo, la producción, la productividad, ojalá se retome esos cauces normales. Quiero dar la bienvenida a la doctora Stephanie Macías, analista política y experta en estrategia de comunicación y crisis. La invitamos para hablar desde el punto de vista de la comunicación y el análisis político, las implicaciones de la constituyente. Ya se va perfilando en la recta final para el 16 de noviembre próximo, como ha establecido el calendario electoral, el Consejo Nacional Electoral. Se incluiría, además de las dos preguntas de reforma parcial a la Constitución, artículo 5, artículos 110 y 115, que se relaciona a la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas y el fin del financiamiento del Estado a los partidos y organizaciones políticas. Ahora se allana el camino, porque ayer con diligencia la Corte dio su opinión en el dictamen 1125, viabilizando la Corte. Únicamente con mucha diplomacia la Corte le dice al Ejecutivo en esta instancia que podrían ser revisados y subsanados por la Presidencia algunas observaciones en los artículos, aclaración el artículo 4 y 5 del Estatuto y de los considerandos. De inmediato, ayer conocimos lo de la Corte, de inmediato hoy el presidente ha emitido el decreto 155, en donde se allana a las observaciones de la Corte y subsana, excluye esos considerandos y sustituye los artículos 4 y 5. Es decir, el camino se va allanando. Ahora, desde la comunicación, ¿cómo lograr que esto no sea un nuevo desperdicio como ha tenido 20 constituciones del Ecuador en su historia, casi cada 10 años, sino que sea una constitución que se construya por lo menos para el bienestar y el futuro positivo del Ecuador, y que no sea la toma de nuevo de una constituyente para imponer traje a la medida, y no para el presidente de turno, ni como fue en el 2007-2008, sino para el país, no para un gobierno de turno que además es transitorio. ¿Cómo viabilizar esto, doctor Stephanie Macías? Buen día. Hola Miguel, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, yo lo veo en dos fases. La primera fase, que es, son dos campañas. La primera campaña en la cual el presidente de alguna manera, y la campaña sobre el sí a la constituyente, y sí a las bases americanas, sí a cortar el financiamiento, cortar el financiamiento político. Pero de ahí viene la segunda fase. Una vez que hayan esos resultados, viene la fase de la constituyente y los candidatos para constituyente. Entonces, en la primera fase ya hemos visto desde ayer una activación pequeña sobre muchos líderes ya llamando al no, y todavía no comienza la campaña del sí. ¿Qué es lo que sucede desde un punto de vista pragmático electoral? Ya hemos visto, en anteriores veces se hablaba de que el elector solo votaba normalmente en referéndum sí o no. Pero ese es un mito, porque vimos en la consulta anterior, en la cual ganó el sí en muchas preguntas y ganó el no en dos. O sea que el elector sí es capaz de discernir y diferenciar y buscar literalmente 1, 2, 3, 4 votas así, 7, 8 votas de otra manera. Con esto en mente, hay la primera fase del sí o no, sí a la constituyente, sí a las bases, o no, va a ser un reto para la gente que haga la campaña por el no, porque como le dices no con la coyuntura nacional a las bases americanas. Entonces eso va a ser el primer reto. Y el segundo reto, que es el siguiente año, va a ser la campaña de los candidatos a la constituyente. ¿Y por qué digo que es un reto? Porque en un mundo perfecto nos encantaría soñar con candidatos a la constituyente que sean académicos, que sean una élite, que sepan hacer y ayudarnos a hacer una carta magna que nos ayude a las siguientes generaciones. ¿Y por qué digo que es un reto? Porque normalmente estos especialistas no necesariamente tienen las herramientas para
conectar, empatizar con el elector, lograr ese voto que tú necesitas, y al final del día el que represente a la ciudadanía no necesariamente es esta élite que conocemos, que de alguna manera son especialistas en la materia de leyes, pero no necesariamente son especialistas en ser empáticos y ser buenos candidatos. Ese es el primer reto. Y el segundo reto es que muchos de los candidatos que quieran ser considerados, no para la constituyente, sino para alcaldías seccionales, recordemos para los que nos están viendo y escuchando, que las seccionales son 20-27, van a encontrar en esta campaña una antesala para calentar motores para seccionales. ¿Qué significa esto? Si estas personas quieren ser consideradas como líderes seccionales, van a intentar entrar en campaña para tener una excusa o una razón de recorrer las calles. Entonces vas a tener estos candidatos que quieren seccionales, que no quieren llegar a la constituyente, pero quieren calentar motores, y tienes otros candidatos muy valiosos que van a tener que enfrentarse a estos candidatos que no necesariamente quieren llegar a la constituyente, pero quieren ser considerados para seccionales. Eso implica, doctora Stephanie Macías, sintonizar el momento que hay en el país. Bien ha dicho usted, ojalá se tomen en cuenta académicos, y al menos diría en las dos instancias, hay que ver si esos académicos quieren también asumir una gran responsabilidad. Algunos no quieren mezclarse por el ambiente político que existe, la estructura partidista de los caciques que van a pretender tomarse la constituyente y decir, esto se hace porque se hace como determino el traje a mi medida, en lugar de poner a distinguidos, y no solo constitucionalistas, Stephanie. Si va a haber 8 mesas temáticas, ¿por qué no pedir a los mejores economistas académicos, tema político, tema seguridad, expertos, tema laboral, que sean los que vayan a las listas, o por lo menos se los invite, no solo para escucharles unos minutos, sino para procesar e incluir sus observaciones de la experiencia, que no sea como en la asamblea que les convocan, les dejan hablar 3 minutos, les agradecen, después en el registro participaron ellos, pero hacen caso omiso, no toman en cuenta nada. ¿Será que se puede sensibilizar en ese sentido para que vayan ecuatorianos que aporten? No podemos dejar de anhelar días mejores para el país, y no podemos de ninguna manera, a puertas de una constituyente, dejar de proponer y anhelar que la constituyente esté formada por gente valiosa, con credenciales, que pueda ser parte de la solución. Entrar a la política es de valientes. En una era digital donde no existen fronteras, donde no hay límites, por supuesto es un reto entrar a la política, por supuesto es de valientes estar allí, porque no existe ningún tipo de limitación. Y muchos de los especialistas en las diferentes áreas, que ya son profesionales, que ya están cómodos en su profesión, salir de ese comfort zone para entrar a una campaña, para entrar a una constituyente, por supuesto es un reto. Y es un reto que asusta a muchos, como debería ser. Pero si hoy estamos a puertas de una constituyente y queremos soñar con una carta magna que nos acompañe para las siguientes generaciones, no podemos dejar hoy de impulsarlo dentro de nuestros espacios, seguir anhelando e invitando a gente capaz y valiosa que se lance, porque es lo que queremos todos. Este es un gran desafío, y no solo para los académicos, para los expertos, para los profesionales en general. Y si me permite, Stephanie, para el país, con la experiencia del 2008, la gran mayoría ni siquiera leyó, solo se dio cuenta, le hicieron aprobar la Revolución Ciudadana, la gente se dio cuenta cuando comenzó a aplicarse la Constitución. Por eso yo recojo de un respetable jurista ecuatoriano, Fabián Corral, que dice que la atención de la sociedad y su sentido crítico son esenciales, porque siempre habrá riesgos con una constituyente, pero lo peor sería la modorra y el descuido de la sociedad al toro por los cuernos. ¿Cómo asumir esta responsabilidad todos los ecuatorianos, ya cuando toquen las urnas? Asumirla con tolerancia y paciencia. ¿Y por qué digo con paciencia? Porque
Es un país, en Latinoamérica somos el país que más hemos asistido a las urnas en los últimos 5 años. Digo paciencia y tolerancia porque vamos a ir a las urnas tentativamente el 16 de noviembre, porque iremos a las urnas de nuevo para escoger candidatos para la constituyente. De allí volveremos a ir a las urnas para aceptar o no la constituyente y de ahí regresaremos a las urnas para elecciones seccionales. Entonces estamos hablando de 4 elecciones en un plazo de año y medio. Eso habla de paciencia, pero también va a haber un desgaste natural, no solo del gobierno en funciones, de la oposición, sino del ciudadano común que tiene que, para los que nos están viendo fuera del Ecuador, las elecciones son obligatorias en el sentido de la votación es obligatoria, todo el país se moviliza a donde está registrado para votar, entonces significa que en un año y medio el ciudadano común tiene que organizarse para ir a sus lugares de votaciones, normalmente son en las ciudades o provincias donde nacieron, 4 veces, entonces esto también es un desgaste. Pero más allá del reto del desgaste normal de llamar a las urnas, creo que es importante no solo quiénes irán, sino no bajar la guardia y dentro de todos los espacios que podamos incentivar a que los textos escuchen a todos, no solo a las mayorías, sino a las minorías, y sea un texto que acompañe y esté blindado para las siguientes generaciones. Ese es el ideal de la Carta Magna que todos aspiramos. Estefanía, ¿será posible sensibilizar a los movimientos políticos para que piensen por alguna vez en el país, en el futuro, no en sus ambiciones o en sus aspiraciones, por legítimas que sean, sino pensar en el país, un país que vive hoy un conflicto armado interno, una lucha contra los grupos delincuenciales organizados y el narcotráfico y la narcopolítica, y hoy estamos viendo vandalismo y terrorismo? ¿Por qué no pensar en ese Ecuador real y no en el Ecuador de las organizaciones políticas? Porque yo creo, y siempre lo repito en el espacio que usted me da, que la democracia no se inspira, sino se construye. Y creo que tenemos que construirla todas. No podemos bajar los brazos. Tenemos que seguir anhelando y tenemos que seguir exigiendo de los políticos, de nuestros representantes, de la academia, de los profesionales. Todos hoy tienen un reto y todo Ecuador necesita lucharla. Esta es la Carta Magna, esto es lo que nos va a acompañar, este es el que va a delinear la cancha por las próximas generaciones. No podemos cansar de pedirlo y en todos los espacios que tengamos tenemos que llegar hasta exigirlo como ciudadanía, que se tome en serio esta constituyente, que en verdad se revisen los textos, que en verdad se escuchen a todos. No podemos hacer nada más que seguir pidiendo, seguir conversándolo, seguir incentivando el diálogo y la discusión, y si es posible debates, para que podamos entender la importancia, lo neurálgico que va a ser esta Carta Magna. Eso, lo que usted dice es muy importante, Estefanía, que se tome en serio la constituyente, no, reitero, hacer constituciones a la medida, al traje del presidente como fue el 2008 o ahora, sino pensando en función de país. Por ello la importancia de este llamado de atención a las organizaciones políticas y por otro, cómo construir una política comunicacional para que se haga pedagogía con los ecuatorianos. Adicional, porque recordemos que cuando estamos en la era digital, en la política 2.0, el margen de atención es cada vez menor. Pero así como hay un margen de atención, también hay una penetración importante. 94% de la ciudadanía tiene un teléfono inteligente, 80% de la ciudadanía tiene un internet de calidad. Hoy podemos llegar. Nada reemplaza el puerta a puerta, nada reemplaza la vocería en persona, pero hoy sí podemos llegar. Hoy hay estrategias de microtargeting donde puedes llegar a los jóvenes, a las mujeres, dependiendo de las secciones, dependiendo del país, con el mensaje adecuado. Y el mensaje adecuado debiese ser, hoy la Carta Magna nos debe representar a todos. Esto no es como un candidato o un gobierno que cada 4 años cambia. Esto en teoría nos debe acompañar por generaciones, con una nueva realidad, una realidad donde el crimen, donde la violencia prima, y necesitamos tener una Carta Magna que acompañe y dé herramientas para poder lucharla.
Con eso en mente, creo que la comunicación puede ser dinámica, por supuesto puede llegar, entendiendo que cada uno tiene sus horarios, pero de nuevo, lo hemos hablado en su programa, nada reemplaza el puerta a puerta y el persona. Van a tener que recorrer no solo los candidatos, sino las propuestas van a tener que ir a territorio. Es la única manera. El ir al territorio es el contactar con la gente, pero con un mensaje de la necesidad de cambios en el país y no del interés de un movimiento que hable solo de los derechos. Van a perder los derechos, ¿no? Los derechos están consagrados desde la Carta Fundamental de los Derechos Humanos de 1948, sino hablar derechos, obligaciones, responsabilidades y de las necesidades que tiene el Ecuador en los actuales momentos. Sí, y Miguel, lo que yo hablaba al inicio, a mí una de mis preocupaciones es el reto de candidatos que no estén tan interesados en llegar a la constituyente, pero estén más interesados de comenzar a calentar motores para seccionales y usen de excusa ser candidatos a la constituyente para poder recorrer las zonas en las cuales quisieran ser considerados para seccionales. Esto me preocuparía porque lo politizaría el tema mucho más y abriría mucho más el abanico para estos puerta a puerta que, lejos de mostrar la importancia de la Carta Magna y lo que necesitamos, politizaría el tema y la campaña más hacia personalizar al candidato para posibles seccionales. Ahora, el calentar motores, como usted dice, Stephanie, para otras elecciones, me parece irresponsable no pensar en el país. Vivimos un momento crítico en donde, si la decisión es ir a una constituyente, construir esa nueva constitución. Calentar motores para otra cosa es decir, yo busco mi andarivel electoral, mi aspiración para un organismo seccional y no por el país. Definitivamente sería una irresponsabilidad hacerlo, pero lo más probable es que sí exista personas que lo hagan. Definitivamente dirán que están interesados en las seccionales, pero la realidad es que esta campaña es una excusa perfecta para recorrer territorio calentando motores para seccionales. Ahora, ¿cómo comprometer a la academia, a quienes deben participar activamente en los diferentes sectores? Decía, las 8 mesas temáticas que se instalarán dentro de la constituyente para ir a contribuir economía, no solo política, seguridad, el aspecto laboral. ¿Cómo comprometer eso? Generar mecanismos para que no solo la academia, sino los profesionales, las personas que tengan credenciales, puedan participar, y eso solo se hace a través de los mecanismos propios en el momento en el cual ya haya la constituyente. Pero antes de la constituyente sería interesantísimo si pudiésemos tener debates y espacios de conversación, mesas chicas o mesas grandes con estudiantes, con jóvenes. Tenemos que socializar el tema de la constituyente, tenemos que saber cuál es ese gran pacto nacional. El que me está escuchando y viendo puede decir, bueno, es un poco iluso hablar de un pacto nacional cuando la política en el mundo está polarizada. Pero si estamos a puerta de una constituyente, no podemos dejar de hacer la lista de Papá Noel. Así no lleguen todos los juguetes, pero necesitamos, no podemos bajar los brazos. Tenemos que pedir, anhelar y exigir que todos los espacios de la sociedad puedan de alguna manera generar ambientes para conversar, debatir. Esto es importantísimo. Esto va a acompañarnos por generaciones. Necesitamos cada uno desde nuestros espacios tener la responsabilidad de abrir las puertas para conversar y socializarlo. Ahora, ¿cómo emprender este proceso muy importante, Stephanie, de sociabilizar sobre la constituyente para tomar conciencia de que somos parte de un Ecuador que necesita cambios si vivimos momentos difíciles de inseguridad y violencia? ¿Cómo ir a ese contacto ciudadano, no solo de los movimientos y organizaciones políticas? Yo creo que generar contenidos. Identificar dentro de la Carta Magna cuáles son los artículos que están bloqueando las realidades de X o Y ciudadanos y comenzar a hablarlo, comenzar a hablar de por qué esto bloquea, por qué un cambio nos ayudaría. Creo que
así como la Carta Magna a veces suena muy empírica, suena muy lejana, tenemos que socializarla, tenemos que humanizarla, tenemos que demostrar a la ciudadanía qué está bloqueando y cuál es el anhelo, por qué se lo cambiaría y que este cambio y estos artículos pudiesen ayudar a que. De alguna manera en política y en comunicación se habla que la política siempre tiene que ayudar a humanizar. Y hoy la Carta Magna, a través de las estrategias que cada uno aplique, va a tener que humanizarla para que el ciudadano de a pie entienda cómo esto le afecta y cómo un cambio afectaría para bien el día a día de cada ciudadano. Usted ha utilizado un término importante, humanizar a la gente, pero también será posible humanizar a las organizaciones políticas que son las que se van a inscribir, tanto para la campaña del sí o el no de la constituyente, los que van a inscribir candidatos. ¿Será posible humanizar, sensibilizar a las organizaciones políticas? No podemos dejar de anhelarlo, Miguel. En generar opinión y estos espacios no es otra cosa que hacer un llamado constante y diario de atención para construir, no solo inspirar democracia, sino para construirla. Y estos espacios sirven para esto. Necesitamos entender que la Carta Magna no es un candidato, no es una campaña, es algo que nos va a acompañar por generaciones. Y no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir haciéndolo. ¿Y la estrategia comunicacional cuál debiera ser para llegar a esos estados y que la gente, y que la gente pueda por lo menos enterarse y debatir sobre los temas? Como yo le decía, yo creo que primero la estrategia tras bastidores va a ser, como se diría coloquialmente, una matriz comparativa donde identifiques qué artículos están bloqueando lo que quisiesen cambiarse y humanizarlo poniendo en situaciones del día a día como una Carta Magna cambiada pudiese ayudar y beneficiar al ciudadano. Creo que es poner parábolas e historias para que el ciudadano pueda humanizar y entender el día a día de cómo la Carta Magna es un poco la cancha delineada para el país entero. Claro, en un país polarizado resulta difícil hacer entender. Por ejemplo, a propósito de lo que señala Stephanie, temas específicos. Por ejemplo, el artículo 98 de la Constitución consagra el derecho a la resistencia, y eso está bien. Pero no cabría poner algunos límites. Por ejemplo, no permitir que a derecho de resistencia se produzcan hechos vandálicos, actos terroristas. Es decir, mantener el derecho a la resistencia, pero con límites, porque no es posible que no haya límites a nada, sino asumir el principio constitucional de derecho a la resistencia. Resistir no es violentar la propiedad, no es violentar la propiedad privada. Resistir no es violentar los espacios públicos. ¿Qué es lo bueno? Y me aferro siempre a ver el vaso medio lleno. ¿Qué es lo que sucedió la semana pasada? La ciudadanía, por coincidencia, vio lo que es una protesta pacífica. Vimos lo que fue Cuenca. Cuenca, la ciudadanía se organizó. Y ojo, es saludable para la democracia que la ciudadanía se pueda organizar y pueda hacer sentir su malestar al gobierno. Eso es saludable. En psicología electoral se habla de la olla de presión. Tú necesitas que la ciudadanía se exprese para que esta olla de presión no explote. Y la ciudadanía lo vio. Una marcha pacífica es lo que pasó en Cuenca. Una marcha no pacífica es lo que está sucediendo hoy en las calles. Con esto en mente, cuando volvemos a resistencia, es mucho más fácil comunicar y expresar a la ciudadanía y explicarle si es bueno para la democracia, si es saludable para la democracia que te puedas expresar, no con violencia, no violentando la propiedad privada. Y con esto, este paralelismo que hemos vivido en una semana ayuda a tener una imagen colectiva de lo que es pacífico y lo que es no. Entonces, esto creo que va a ayudar como un entorno a favor y una coyuntura nacional para poder tener estos dos paralelismos y entender. Bien, como siempre, muchas gracias a Stephanie Macías, analista política y experta en estrategia comunicacional en crisis. Le volveremos a convocar porque estos temas están en desarrollo en el país y queremos abonar en la construcción de un Ecuador real, de acuerdo a las necesidades de la gran mayoría de ecuatorianos. Stephanie, muy amable.
Gracias, buenos días y buena semana con todos. Muy amable. 8:27 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y tenemos previsto un diálogo con el director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, Pablo Lucio Paredes, para hablar sobre la situación económica del país, la reactivación y otros temas de interés en la coyuntura. Esta es la revista de opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Esto es Exa Informa.